Bienvenidas, mentes curiosas. ¿Conocéis la historia de la pirata más famosa de todos los tiempos? Cuando acabó la Guerra de Sucesión Española, allá por 1714, los mares se llenaron de piratas. ¿Por qué? Porque miles de corsarios, que habían estado saqueando navíos enemigos por encargo de las potencias en guerra, se vieron de repente sin trabajo por cuenta ajena, pero con amplia experiencia en el combate naval, y tomaron la decisión más lógica en su situación: hacerse autónomos. El oficio de pirata requería pasarse más de media vida embarcado, abordando navíos y conviviendo con gente de la peor calaña. Era un mundo casi exclusivamente de hombres, pero aún así hubo algunas mujeres que lograron pasar a la historia. Fue el caso de Mary Read. La inglesa Mary Read tuvo una vida digna de una novela. Su madre se había casado muy joven con un marinero que emprendió viaje poco después del matrimonio y la dejó embarazada. Tal vez el hombre naufragara o tal vez pereciera durante el viaje, no se sabe. El caso es que nunca regresó. La mujer dio a luz a un niño y poco después volvió a quedarse encinta por una aventura amorosa que mantuvo. Para disimular su embarazo y vergüenza ante los parientes de su marido, les dijo que se iba a vivir con unos amigos al campo con su hijo, que no tenía ni un año de edad. El pobre falleció poco después. Entonces dio a luz a su segundo vástago, una niña, Mary Read. Al cabo de 4 años, cuando se quedó sin dinero, la madre de Mary decidió regresar a Londres, con el objetivo de que la madre de su esposo, que gozaba de una buena posición, se hiciera cargo de la criatura. ¿Cómo? Haciendo pasar a Mary por su hermano fallecido, el hijo legítimo. La vistió de niño, la llevó a la capital y se la presentó a su suegra como su nieto. Asombrosamente, el engaño funcionó y consiguieron que la anciana les pasara una corona a la semana para la manutención del niño. Por supuesto, a la madre de Mary no le quedó más remedio que criarla como si fuera un niño, y cuando la pequeña tuvo edad suficiente para comprenderlo, le explicó la verdad sobre su nacimiento para que Mary fuese consciente de por qué era necesario que siguiera ocultando su verdadero sexo. Mary era atrevida y físicamente fuerte y tenía espíritu aventurero, así que con menos de 15 años se enroló en un buque de guerra en el que sirvió durante algún tiempo. Por aquel entonces, a finales del siglo XVII, las potencias europeas estaban en guerra y cuando Mary desembarcó en Flandes, se alistó como cadete en un regimiento de infantería, pero por más bravura que demostraba en todas las acciones militares, no lograba ascender, ya que en aquella época los ascensos se compraban. Así que se alistó en un regimiento de caballería. También nuevamente destacó en él por su valentía y se ganó la estima de sus superiores y compañeros. Pero entonces se cruzó en su camino el amor. Se enamoró de uno de sus camaradas, un apuesto soldado flamenco. Cada vez que lo enviaban a una misión, ella se presentaba voluntaria para acompañarlo y se situaba junto a él en los combates para defenderlo. Sus compañeros, incluido el joven flamenco, pensaban que estaba loca. Bueno, loco más bien. Finalmente, ella le reveló su verdadera identidad a su amado. Él quiso convertirla en su amante, pero ella se negó. Lo que quería era casarse con él. Así que al cabo de poco tiempo contrajeron matrimonio. Podéis imaginar la cara de sorpresa de los demás cuando los invitaron a la boda. Los recién casados dejaron el ejército y abrieron una hospedería cerca del castillo de Breda, en los Países Bajos, a la que llamaron las Tres Herraduras. Les fue muy bien porque muchos oficiales iban allí a comer a diario. Sin embargo, la felicidad no duró mucho. Su marido falleció y cuando llegó la paz y los ejércitos se retiraron de la zona, el negocio también se hundió. Arruinada, Mary Read decidió volver a vestirse de hombre y se embarcó en una nave con destino a las Indias Occidentales. Unos piratas ingleses apresaron el barco que la llevaba a América y como ella era la única inglesa a bordo, los piratas la incorporaron a su propia tripulación creyendo siempre que se trataba de un hombre. De ese modo tan casual comenzó su vida de pirata, una profesión que según ella no le gustaba nada y ejercía por pura necesidad. Eso sí, ya que tenía que ser pirata, intentó ser la más fiera de todos. Según varios testigos que habían navegado con ella, nadie se mostraba más decidido y dispuesto al abordaje, ni a correr los mayores riesgos que Mary Read. Corría por entonces el año 1718 y el rey de Inglaterra,
Jorge I, con la intención de contener la oleada de piratería que tanto perjudicaba el comercio transatlántico, promulgó un perdón general para todo aquel que abandonara la piratería y se dedicara a la vida honrada. Los piratas ingleses con los que navegaba Mary Read se acogieron a ese perdón real, y ella también. Pero al cabo de poco tiempo, cuando el dinero comenzó a escasearle y oyó que el gobernador de la isla de Providence estaba armando algunos barcos corsarios para combatir a los españoles, decidió enrolarse con ellos. Pero en cuanto zarpó su navío, la tripulación se amotinó y tomó el control de la nave para dedicarse a rapiñar por su cuenta. Ella se unió a los amotinados y así, de golpe, se vio de nuevo dedicada a la piratería pura y dura. En 1720, Mary se enroló en el barco del capitán George Rackham, también conocido como Calico Jack, por las elegantes camisas y pantalones que usaba, que estaban hechos de calicó, un tejido de algodón. Casualmente, este capitán viajaba con otra mujer disfrazada de hombre, la irlandesa Anne Bonny, que era su amante. Ninguno de los dos supo que Mary Read era una mujer hasta que Anne se sintió atraída por Mary, ya que la consideraba un hombre atractivo y le descubrió su propio sexo. Mary, viendo las intenciones de Anne, se vio obligada a revelarle su propio secreto para que no se ilusionara con ella, y se hicieron muy amigas. Tanto que Rackham se puso muy celoso al ver que su querida Anne pasaba tanto tiempo con ese joven y amenazó con cortarle el cuello. Para aplacarlo, Anne tuvo que confesarle el secreto de Mary y Rackham, aliviado, les guardó el secreto a ambas ante el resto de la tripulación. Era frecuente que los piratas, cada vez que capturaban un barco mercante, incorporaran a sus propias filas a los expertos en navegación o cualquier otro hombre de valía que encontraran en la nave apresada, ya fuera voluntariamente o por la fuerza. Un día, el barco de Rackham enroló a un apuesto joven de buenos modales del que Mary Read se enamoró. Al igual que había hecho años atrás con su esposo, buscó su cercanía y acabó por revelarle su verdadero sexo. Y se enamoraron. En una ocasión, este joven tuvo una disputa con otro pirata de la tripulación y como el barco se encontraba fondeado cerca de una isla, acordaron bajar a tierra a luchar conforme a la costumbre pirata. Mary estaba angustiada porque sabía que el rival de su amado era duro de pelar, pero tampoco podía pedirle a su pareja que renunciase al duelo porque habría quedado como un cobarde. Así que hizo lo único que estaba en su mano, desafió ella misma al rival, concertó un combate con él un par de horas antes del que ya estaba programado, luchó a espada y pistola y lo mató. Aunque no llegaron a casarse formalmente, ella y su enamorado se prometieron como esposos. Pero a finales de aquel mismo año, 1720, los británicos apresaron su barco, cogieron prisioneros a todos los piratas y los llevaron a Villa de la Vega, en Jamaica, donde fueron juzgados. La captura de su barco no fue difícil, ya que según se cuenta, pillaron a casi todos borrachos y escondidos bajo la cubierta. Solo Mary Read, Anne Bonny y otro marinero se quedaron a luchar en cubierta. Según declaró un testigo en el juicio, cuando los británicos los abordaron, Mary Read gritó a los que estaban abajo que subieran y luchasen como hombres, y al ver que nadie se movía, incluso disparó sus armas hacia la bodega, matando a uno de los piratas e hiriendo a varios. Ella, sin embargo, negó esa historia en el juicio y, al igual que Anne Bonny, declaró estar embarazada para que aplazaran su ejecución. Fuera cierto o no, el tribunal se apiadó de ella, igual que de Anne Bonny, y postergaron su ejecución. En cambio, mandaron a ahorcar a la mayoría de los piratas varones. Por si os lo preguntáis, el prometido de Mary Read fue absuelto junto a algunos otros. Por desgracia para ella, nuestra protagonista murió en prisión poco después, a principios de 1721, por culpa de unas fiebres muy graves. Anne Bonny, en cambio, tuvo a su hijo y nunca llegó a ser ejecutada. Solo se sabe de ella que abandonó la prisión, luego su rastro se perdió en la historia. Pues nada más, muchas gracias por estar ahí y si queréis conocer más historias interesantes, suscribíos a mi canal. Nos vemos en el siguiente vídeo, Mentes Curiosas. ¡Chao!